todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Mis hermanos hermosos, A amados todos en el los Señor sedientos. Jesucristo, bienvenidos una vez más a este banquete de verdad que el Señor nos regala cada día que abrimos y escudriñamos su palabra. Feliz de estar una vez más compartiendo estas cosas grandiosas, maravillosas que el Señor nos regala para esta congregación, ¿sí? Para sus hijos, para este pequeño remanente insignificante del que el Señor ha tenido misericordia y que ha traído el conocimiento de la verdad, de su santísimo nombre, de todas las cosas que Él ha dispuesto para su pueblo, ¿sí? Hoy vamos a darle continuidad a ese tema que estábamos hablando hace 2 sesiones, hace 15 días, ¿sí? Sobre esto que en realidad muchos de nosotros, pues básicamente no comprendemos a cabalidad por la sencilla razón de que buscamos las respuestas y hemos sido enseñados y adiestrados con conceptos del mundo. Entonces, hoy vamos a darle continuidad a este tema maravilloso que el Señor nos muestra de qué se trata esto del matrimonio. Acuérdense, bueno, vamos a hacer un pequeño reconteo, un pequeño recuento de lo que estábamos viendo en la última vez que hablamos de este tema. Sí, por ejemplo, el significado de las cosas, tener en cuenta que el significado de las cosas generalmente está equivocado por no llevar el concepto a la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre debemos cuestionarnos si lo que nosotros sabemos es lo correcto de acuerdo al concepto de Dios, el Señor Jesús, de su palabra, ¿sí? La mayoría de los problemas vienen cuando uno piensa que sabe y no sabe como debería saberlo. Eso está escrito, ¿sí? Que uno debe siempre ir a la palabra de Dios para conocer el concepto del Señor y no basarme en el concepto de mi propio corazón. Eso lo hemos estudiado y lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario que siempre tengamos en cuenta estos conceptos básicos para poder tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que está correcto y lo que no, para poder avanzar en nuestra vida, porque la esperanza que nosotros tenemos es en la venida, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza, nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra meta. Por eso nosotros debemos estar preparados para todo, ¿sí? Estando siempre caminando en buenas obras, ¿sí? Dando testimonio del cambio en nuestras vidas, dando testimonio de la misericordia del Señor con la justicia con la que juzgamos todas las cosas, no nuestra propia justicia, sino la justicia del Señor. ¿Cómo dice el Señor que debemos juzgar las cosas? No conforme a mi corazón, conforme a mis emociones, porque las emociones cambian, sino conforme a qué dice el Señor. Miren, cuando los fariseos querían tentar al Señor, las personas que conocían mucho y que eran muy religiosas, ¿cierto? Venían al Señor y querían tentarlo. ¿Cómo? Querían hacerlo caer por medio de la palabra, ¿sí? Al que escribió la palabra, pero ellos no lo conocieron, ¿cierto? Él siempre les dio referencia de algo. ¿Qué dice la Escritura? Él no comenzó a sacar conceptos nuevos porque él vino a cumplir lo que estaba escrito de él, ¿cierto? Él lo que les dijo siempre, ¿qué dice Moisés? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? Que como dijo el profeta, o sea, él no vino a hacer nada nuevo. Ese concepto de que él vino a cambiar todo es totalmente falso. El Señor nunca vino a cambiar todo. El Señor vino a confirmar eso que ya estaba escrito, vino a explicarlo mejor y a hacer que lo cumpliéramos de la forma correcta, no de forma incorrecta sin discernimiento, sino de la forma correcta. Eso fue lo que el Señor nos regaló. Entonces, se trata de eso, que nuestros conceptos estén ajustados
a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. En cambio, mis conceptos pues pueden variar de acuerdo a las situaciones, al tiempo, a mi estado de ánimo, a mi condición. Entonces, bueno, continuamos. Habíamos visto que el concepto de la palabra, por ejemplo, novia, y ustedes pueden hacer el intento. Pregúntenle qué significa la palabra novia a la gente que conozcan, a ver, y verán que les van a dar conceptos diferentes. No, para mí una novia es esto. Para mí una novia es esa que está vestida de blanco y está esperando a que la están esperando a la iglesia. El otro puede decir, no, novia es la niña que uno se consigue y pues salen juntos y disfrutan. O novia puede ser la persona con la que vive por un tiempo mirando a ver si se dan las cosas. O novia, cualquier cantidad de conceptos. Pero eh, pues básicamente el, el, el concepto real, el que importa es qué dice el Señor, así como el Señor Jesús le decía a los fariseos, qué dice la ley, cómo está escrito. Eso básicamente es lo que debemos hacer. Damos la bienvenida por aquí a nuestro amado Luis Gabriel Bernier, el tío de Pipe y el hermano de nuestro Elías, alguien bien especial en nuestra congregación, Elías y Gina. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Irnos a los conceptos originales. ¿Cómo está escrito en la palabra de Dios? Miren, así se cae cualquier doctrina de hombres, así se cae cualquier filosofía, así se cae cualquier teología, así se cae cualquier religión. El problema y lo que hablábamos, lo que hemos venido hablando, es que la gente piensa que el camino correcto para buscar de Dios es por intermedio de una religión, y eso es totalmente falso. Por eso la gente se enreda en esos conceptos y nunca salen, nunca van más allá de lo que su religión permite, porque cada religión tiene como unos parámetros, tiene como unas paredes que usted no se puede salir de ahí porque ya entonces lo comienzan a mirar mal. Usted no puede preguntar más allá porque ya comienzan a mirar lo feo, ¿sí? Y no hay respuestas. ¿Por qué? Usted si usted es católico, usted tiene estas directrices. Si usted es testigo de Jehová, usted tiene estas directrices. Si usted es cristiano, usted no se puede salir de acá. Si usted es evangélico, usted no se puede salir. Si usted practica el judaísmo, usted tampoco se puede salir de acá. Entonces, la palabra de Dios no es acerca de religiones, porque una religión es la forma como la persona interpreta la palabra de Dios. Eso es otra cosa, teniendo en cuenta su propio corazón o su tradición o su nacionalidad o sus costumbres, ¿sí? Eso es la religión. Son interpretaciones de personas o de grupos de personas que se han mantenido durante muchos siglos. Entonces la gente confía en su religión y piensan que esa es la forma correcta de llegar a Dios, pero la forma, ¿qué dijo el Señor Jesús? Nadie puede venir al Padre sino por mí, ¿sí? Sino por mí. O sea, básicamente, para conocer a Dios, debemos conocer a Jesús, pero no todas las religiones aprueban eso. Entonces es antibíblica la religión, ¿cierto? Entonces dice, nadie puede venir al Padre sino por mí, dice el Señor. Nadie puede venir al Padre. Entonces, para esos conceptos tienen que estar claros. No tenemos que inclinarlos en pos de ninguna religión porque entonces vamos a comenzar a desviarnos del camino. Y el camino es recto, el camino no se tuerce. Entonces, los conceptos deben venir a lo largo de todo esto, de la palabra de Dios. Tienen que venir a aterrizarlos en la palabra de Dios para comenzar a entender mejor. Básicamente, el convertirse al Señor es entenderlo. Eso es lo que dice el Señor. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis. Ese es un orden básico. Conocerlo, creerle y entenderlo. Y entenderlo, ¿cierto? Si uno está siguiendo una religión que no entiende, está perdiendo su tiempo y está siendo engañado. Si uno cree que está siguiendo a un Dios del cual no conoce o no lo comprende por qué hace las cosas que hace o por qué está escrito las cosas que ha hecho, entonces no estoy entendiendo al Dios que digo seguir. Entonces estoy siguiendo una religión. Porque pues es lo requerido en la sociedad. Usted debe tener una religión, una creencia, ¿cierto?
Y acá, de pronto en Colombia no se ve tanto, pero por aquí en este lado, en Medio Oriente, en estos países, nosotros muy comúnmente nos están preguntando la filiación religiosa. Cuando vamos a matricular a nuestros hijos al colegio, cuando vamos a presentar abrir una cuenta en un banco de pronto, a veces cuando vamos a buscar algún empleo, siempre le ponen una listica. Entonces usted, religión, entonces usted tiene que, cristiano, musulmán, hinduista o religión ateo o no creyente, usted tiene que estar encasillado en eso. Y cuando uno no ve la opción mía, porque yo no quiero tener ninguna religión, entonces usted es considerado que no cree en Dios. No, yo no tengo una religión, pues entonces usted es ateo. No, 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 no tiene nada que ver esto con uno con lo otro. La religión no es el camino es Jesús, Jesús, ¿sí? El judío, Jesús, el judío. Suena interesante, ¿cierto? Si usted le dice a la gente de las religiones hoy en día que Jesús era judío, él no era católico, y que María, la madre del Señor, no era católica, era judía, ¿cierto? Es diferente que practicaran la religión del judaísmo, eso es otra cosa. El judaísmo es una religión que combina la palabra de Dios y costumbres y tradiciones de personas, eso es otra cosa. Entonces, cuando uno dice, pero ¿por qué tanta persecución a los judíos y por qué, cuál es el problema? Si el Señor Jesús era judío, nació judío cuando vino en carne. No, entonces eso como que descuadra todo y que la misma María que veneran tanto en el catolicismo, por ejemplo, era judía y no católica, ¿cierto? Esas son cosas interesantes y son cosas que debemos tener en cuenta, porque es la verdad, según la palabra de Dios, eso es así, ¿cierto? Entonces, bueno, continuando con esto, tengamos en cuenta una cosa. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte al Señor? Habíamos visto que la novia era era una misma palabra para describir la novia, esposa o nuera. Entonces, lo que está común entre esos tres conceptos de novia, esposa o nuera es que tiene un compromiso con un varón, ¿cierto? Entonces, el concepto de novia tiene que cambiar de acuerdo a como yo lo veía. Novia era alguien que pues no tiene ningún compromiso con nadie, que no está casada, no hay ningún problema. Pero en la palabra de Dios es muy diferente, ¿sí? Entonces, pues el problema es no entender estas cosas, ¿cierto? Bueno, regálenme un momento acá, busco algo, un concepto importantísimo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Eh, habíamos visto que el Señor nos advierte del saber escoger. ¿Por qué casarnos? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Desde la misma creación del Señor Jesús, creando a Adán, desde que lo creó, no es nada nuevo, ¿sí? Desde que lo creó, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso está escrito desde la misma creación. Le haré ayuda idónea. Idónea es, y la palabra idónea la estudiamos hace 8 días, significa opuesta, no igual a él, opuesta. Por eso el hombre es hombre y la mujer es mujer, son opuestos, no son lo mismo, ¿cierto? Con puntos de vista diferentes, cuerpos diferentes, son diferentes, pero se complementan, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué casarse? Porque el Señor advirtió que no es bueno para el hombre estar solo, ¿sí? No es bueno que esté solo. Entonces, hay una ayuda idónea. Entonces, hay algunas situaciones en las que pues sería bueno que el hombre estuviera solo porque va a estar dedicado a las cosas de Dios cuando eso es así, pero ustedes saben que no pasa, ¿cierto? El hombre cuando está solo se dedica a las cosas de este mundo. Y entonces el Señor nos dice que por causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su marido, ¿cierto? Por causa de las fornicaciones. Mira, ahora de pronto el concepto de fornicar está muy diluido y la gente, por el contrario, ese es el ideal que tienen las personas, hombres y mujeres, la mayoría en este tiempo. No se casan, pero están fornicando. De allá venimos nosotros, ¿cierto? Uno quería estar en ese mundo sin compromisos y en fornicación.
Y entonces cuando la palabra a mucha gente le va a sonar chistosa, como me sonaba a mí antes, fornicación, es chistoso, como se escucha, pero es un pecado grave y viene una retribución grave porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Álvaro Levantes una pregunta. Bueno, por acá mi hermano Álvaro me pregunta mi pregunta. ¿Yo me convierto al Señor Jesús o el Señor me convierte a Él? Eso es una pregunta bien bonita y sucede de las dos cosas, de las dos cosas. Yo me convierto al Señor Jesús, pero tengo que entender que todo sucede porque Él así lo ha dispuesto, ¿sí? Cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Eso es verdad. Las ovejas oyeron o el Señor les puso que escucharan. Suceden las dos cosas porque las ovejas oyen, pero hay un propósito anterior, una causa que origina que la oveja escuche. Por eso no todos escuchan. Por eso no escuchamos antes, sino en el tiempo que el Señor ha establecido. Suceden las dos cosas. Yo me convierto al Señor, claro que sí, pero yo debo entender que hay un propósito y una causa original para que yo haya hecho eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo bonito. Él pone, bueno, esa es una frase que lo explica, ¿cierto? Cuando nos decían que es que nosotros éramos los que escogíamos, nosotros somos tan pequeños en el universo, tan insignificantes, y creíamos que es que nosotros tomamos las decisiones. Y el Señor dice, no, Él pone el querer y Él pone el hacer. O sea, si yo quiero hacer algo y lo hago, es porque el Señor me puso eso, o sea, viene de Él. Él está llamando a su pueblo. ¿Y quién va a escuchar? Los que no son de su pueblo no van a escuchar. ¿Por qué? Porque están metidos en este mundo. El Señor nos saca de estar metidos en ese mundo también. Y hace que escuchemos. Él nos regala el don de escuchar, ¿cierto? Entonces es una bendición grandísima. Eso es lo que sucede. Cuando el Señor nos dice que escojamos, tiene que ser de la forma que Él dice, que escojamos. No estoy hablando de escogerlo a Él, sí, porque Él es el que nos llama, Él es el que nos atrae. Y lo escogemos, de hecho lo escogemos, pero porque Él nos está atrayendo hacia Él. Por su misericordia grandísima, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, bueno, miren, analicemos algo. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte al Señor? Convertirse, volverse al Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pastor, nace de nuevo. Sí, ok. Hay Nace, un ¿qué nuevo significa? nacimiento. Bueno, mire, vamos a tratar de hacerlo, ojalá de ahora en adelante siempre. Hay algunas cosas en la palabra de Dios que muchas veces, si las leemos tal cual, nosotros ya comemos vianda, como dice el Señor, que Él pone los ejemplos sencillos. ¿Sí? Dice, cuando el niño está pequeño, no come cosa sólida, toma leche, porque puede digerirla. Es fácil para él. Si le dan un pedazo de carne a un niño de 2 meses, pues primero no se la va a poder comer, y si se la come, le va a hacer mucho daño y es hasta peligroso. ¿Por qué? Porque está muy pequeño, porque es niño. A medida que va creciendo, el alimento va cambiando, ¿cierto? Entonces, asimismo, la palabra de Dios está diseñada de esa forma, por eso hay muchas parábolas, hay muchas formas de explicar el Señor, unas formas maravillosas. Con el tiempo vamos a entender más eso mismo. Entonces, cuando demos un concepto, tratemos de explicarlo de tal forma que lo pueda entender una persona que está recién llegada, que sea su primera vez, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos convertimos al Señor? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte al Señor? Dice, nace de nuevo. Pero acuérdense, Nicodemo, que era un maestro de la sinagoga, era un judío que conocía muy bien y fue al Señor y le preguntó, Señor, explícame, yo quiero saber. En otras palabras, él quería, dinos, o sea, porque es que nadie hace las cosas que tú haces si no vienes de Dios. Entonces el Señor le habló y no entendió. Nacer de nuevo. Y pues Nicodemo, dentro de lo que entendía,
O sea que me es necesario volver a meterme al vientre de mi mamá. ¿Sí ven? Entonces, cuando decimos nacer de nuevo, la mayoría, muchas personas no van a entender. Entonces, pensemos en estas cosas sencillas, para nosotros son sencillas, pero para una persona nueva de pronto no va a entender. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay un orden. Es bueno que nosotros cuando vamos a aprender, pues aprendamos primero, así como en el colegio, hacer la rayita, el circulito. Cuando ya pulimos eso, ya podemos pasar a un nivel y vamos avanzando. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte al Señor? Pues, o sea, viene a Dios. Mi hermano Pipe habla y dice que uno adquiere temor a Dios. Mire, vamos a analizar bien. Acuérdense, siempre debemos pensar en que debemos explicar el concepto de la palabra de Dios, no cambiándolo, sino de la forma más sencilla posible. Y está explicado de una forma muy sencilla, ¿cierto? Entonces, cuando mi hermano Pipe dice, uno adquiere temor de Dios, una amiga mía alguna vez me escuchó el término que vivan en temor de Dios. Me dijo, eso a mí me parece ilógico. ¿Cómo uno le va a temer a Dios si Dios es un padre? Y uno, ¿cómo le va a tener miedo a Dios? Entonces, sí ven que hay personas que no van a escuchar bien este mensaje si no le explicamos de una forma muy calmada. Por ejemplo, cuando mi hermana Victoria dice, porque hay que arrepentirnos, que hay que arrepentirnos. Y muchas personas van a decir, pero yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿De qué? Yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco. Sí, los clichés que uno utiliza, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, pecado. Pues, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo escuchaba por primeras veces esa palabra para mí era totalmente como extraña, no conocer pecado, eso de pecado, que todo es pecado, ¿por qué todo es pecado? ¿Qué significan esos términos? ¿Cómo lo puedo yo explicar a una persona para que entienda fácilmente? Porque no se trata de comenzar a leer y a leer acá, por ejemplo, voy a leer en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. Y ahí uno puede seguir leyendo y leyendo y leyendo, y ya prediqué. Sí, claro que sí, esa es palabra de Dios, pero debo enseñarla incluso a los niños, incluso a los maestros de niños, dice que debemos ser nosotros, ¿cierto? Poder explicar qué dice, y eso las explicaciones están ahí mismo en la palabra. Entonces, vamos a ver qué es el concepto, cómo hago yo para saber cuál es el concepto de la conversión, cuando una persona comienza a creer en Dios, ¿a creer en qué? A creer, ¿cuál es la conversión real? Yo me convertí a Dios, pero ¿eso qué significa? ¿Eso es cierto? ¿Será que mi concepto de convertirme a Dios, de venir a Dios, es el correcto? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, hagamos lo que siempre debemos hacer. Vayamos a este concepto y lo aterrizamos en la Biblia, en la palabra de Dios, para ver cómo hago yo para saber cuando una persona viene a Dios, cuando nosotros venimos a Dios, ¿sí? Bueno, dice, no, entonces una persona va a Dios. ¿Cómo es? Dice, vamos a mirar unas citas por aquí en Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2. Mire cómo lo llama el Señor. El Señor habla y tiene un término muy, muy interesante y muy importante, ¿sí? Volveos a mí. Volveos a mí. Cuando una persona comienza a venir a Dios, ¿de qué forma lo debe hacer? No, pues yendo a misa. Una persona puede pensar, no, se tiene que buscar de Dios, busque de Dios porque mire que su vida y todo, uy, sí, eso es bueno. Entonces voy a ir a misa porque voy a buscar a Dios, buscar de Dios. Entonces, ¿será que ese es el término correcto? O pues yo no me pierdo una prédica, yo cada domingo, cada día que se reúnan en la congregación, cada sábado, cada día que sea, yo voy, ¿sí? No me la pierdo. ¿Será que eso es todo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor que es la conversión real? Volver al Señor, venir a Dios,
¿cierto? Mire lo que dice Oseas 14:1. Dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces aquí hay unos términos bien importantes. Cuando uno lee por primeras veces estas citas, estos pasajes, hay muchas cosas que uno no comprende. Y la fe en realidad tiene que venir por el entendimiento de lo que está escrito. La fe no es como una confianza en algo que yo quiero que se cumpla. No, la fe tiene que venir, es la confianza en la palabra de Dios, es la seguridad en la que la palabra de Dios es la verdad porque la entiendo, cada día la comprendo más. Entonces, por ejemplo, vuelve, oh Israel. Miren, hay algo muy, muy importante. ¿Cuántos pueblos levantó el Señor? ¿Cuántos pueblos eligió el Señor? ¿Cuántos pueblos escogió el Señor? El Señor, como dice la Escritura, escogió un pueblo, uno solo, uno solo. Y a ese pueblo lo llama Israel, Israel, ¿cierto? Entonces, pero es que eso no coincide con el concepto que yo tengo, el concepto que yo traigo, que me enseñaron a mí en la religión, o mi abuelita, o en el colegio, lo que sea, no coincide con esto. Entonces yo no entiendo esto porque mi concepto es diferente. Entonces por eso tengo que venir al concepto de la palabra desde el principio, conocer toda la palabra de Dios para poder interpretar, para poder saber qué es lo que quiere decir el Señor. Hay un solo pueblo. Ustedes pueden ser de la religión, uno puede ser de la religión que quiera, uno puede hacer las obras que quiera, pero pues aquí nadie puede decir que hay dos pueblos que el Señor escogió, ¿sí? Que es que escogió uno y luego lo desechó y después escogió otro, entonces ya, eso no es cierto. Uno puede pensar eso, pero lo que dice la palabra es otra cosa. Hay un solo pueblo que el Señor escogió y se llama Israel. Entonces el lío viene cuando yo comienzo a pensar, bueno, pero yo no tengo nada que ver con el pueblo, entonces yo cómo voy ahí, yo cómo me identifico ahí, ¿será que yo estoy por fuera? Pues resulta que es que entender desde el principio de la escritura el Señor está hablando y él dijo que había conocido un solo pueblo, pueblo escogido y especial, pueblo especial del Señor. ¿Qué quiere decir eso de especial? Que es especial sobre todos los demás pueblos. No los escogió a todos, escogió un pueblo. Y ese pueblo es Israel, descendencia de Abraham, ¿cierto? Entonces, y es físico y es espiritual, las dos cosas, son las dos cosas mezcladas, no es la una sin la otra. Sí, porque muchas personas tienen el concepto que es que, pues la Biblia es algo como que usted puede interpretar como usted quiera, que pues no, eso no es real, eso no es literal. Sí, entonces, no, claro que sí, la palabra de Dios da los argumentos, da las formas para que entendamos que es físico y es espiritual, ¿cierto? Entonces, ese pueblo que el Señor levantó es el único pueblo por el cual el Señor Jesús vino. El Señor Jesús lo dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que el Señor Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, pero a nosotros la religión nos contó otra historia. Entonces, no, pero es que yo no tengo nada que ver con el pueblo, entonces yo, ¿qué hago? Eso es lo que nosotros no sabemos, ¿cierto? El Señor desde el principio dijo que ese pueblo, porque había, bueno, ya vamos a leer aquí porque es interesante entender esto, que él lo iba a esparcir y lo iba a dispersar por todas las naciones por el pecado, porque abandonaron al Señor. ¿De qué forma lo abandonaron? Ya vamos a ver, ¿sí? Y lo iba a dispersar por todo el mundo. Y al final del tiempo iba a recoger el remanente, o sea, la descendencia de ese pueblo que dispersó por todo el mundo, por todas las naciones, ¿sí? Lo iba a recoger de nuevo. ¿De qué forma lo iba a recoger? Convirtiéndolo al Señor. Por eso el Señor está diciendo acá, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Porque por tu pecado, ¿qué es pecado? ¿Qué es eso de pecado? Pecado es infracción a la ley de Dios. Les explico para los que nos acompañan las primeras veces. Pecado es sencillamente cuando el Señor manda algo que se haga y usted no lo hace.
Eso es pecado. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño. Dios Todopoderoso, el Señor y Dios y Rey de los cielos y de la tierra, dice, no mentiréis, no mentiréis. Entonces, si uno miente, uno está pecando. ¿A quién perjudica el pecado? A mí. Dice el Señor que la paga por el pecado es la muerte. Ay, pero ¿qué tiene de qué? Pues que tiene que ver una mentirita piadosa. El Señor dice, no lo hagan. Si ustedes son de mi pueblo, no lo hagan. Es una ordenanza, es un mandato, es más, es un mandamiento del Señor. Entonces, dice que la paga por el pecado es la muerte, y yo, si yo soy consciente de que mentir es pecado y que me puede causar la muerte, que me va a causar la muerte, ¿sí? Porque dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Y en eso es lo que estamos, en eso, por eso venimos al Señor, ¿cierto? Eso es pecado, son conceptos muy sencillos, pero difíciles de aceptar. Que yo, si peco, merezco la muerte. No, por favor, que yo soy una persona buena, yo soy, a ver, yo no he hecho nada malo. Ese es el concepto que todos tenemos de nosotros. ¿Ha mentido usted alguna vez? Yo sí, muchísimas veces, y me arrepiento muchísimo de eso. Estoy pidiéndole al Señor que me ayude y me fortalezca y me dé dominio propio para que no salga mentira de mi boca nunca más, porque se va a manifestar que en realidad yo nací de nuevo. Pero si sigo mintiendo y sigo eso del que peca y reza empata, eso es una mentira, eso es falso, ¿cierto? Eso es como una justificación. Y pues para justificaciones, todo el mundo tiene justificaciones. Entonces, dice el Señor, vuelve, oh Israel, está hablando al pueblo, al único pueblo que el Señor escogió, no escogió a nadie más, ¿sí? Entonces ese pueblo está disperso por toda la tierra. No se trata de una religión, no se trata de una religión. No estamos hablando de religión, sino del conocimiento del Dios verdadero. ¿Sí? Entonces dice que, pues, que se arrepienta. ¿Arrepienta de qué? Me tengo que arrepentir. Vamos, sigamos leyendo el concepto de esto de qué es volver al Señor, qué es convertirse a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Hasta ahí, ¿sí? Mire, acá en esta traducción dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de quién? ¿De quién nos apartamos? De las leyes del Señor, ¿sí? ¿Sí? Nos hemos apartado, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, ¿sí? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Si es la pregunta, pero ¿cómo yo me puedo convertir? O sea, pero esa ley antigua que es para allá, para los judíos, para el pueblo de Israel y todo, esos son conceptos que deben estar cada vez más claros, ¿sí? El pueblo de Dios no son solo los judíos, no, los judíos son una sola de las 12 tribus que el Señor dijo. Su pueblo son las 12 tribus del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, mi amigo, dice el Señor. Abraham, Isaac y Jacob. En ese orden, según lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, de Jacob viene, o Israel, que es el mismo Israel, le cambió el nombre el Señor. Entonces viene la descendencia de las 12 tribus de Israel. Judá, los judíos son los que descienden de Judá, ¿cierto? Son una sola de las tribus. Entonces, de ese remanente de la descendencia de todo esto, los que crean y se conviertan de nuevo, volver al Señor. Esa es la descendencia del Señor. Estamos por todo el mundo. Ni sabíamos, ni teníamos ni idea que pertenecíamos a un pueblo. Nos habían dicho que era la iglesia y que la iglesia era otra cosa, pero la iglesia significa congregación, reunión, asamblea. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Por eso el Señor habla de la iglesia, que fue una palabra que no se tradujo correctamente, se transliteró, que es cuando una palabra se sigue utilizando
en el idioma original, eclesia o eclesía en el griego. Entonces, pues todo el mundo pensó que la iglesia, y todavía la gente piensa que la iglesia es un templo en el centro del pueblo, ¿cierto? Y que es otra cosa. No, eso no es. Es la congregación de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Israel, que están dispersos por todas las naciones, ¿cierto? Entonces, ahí es donde venimos a que el Señor nos aclare los conceptos. Entonces, puede decir, no, pero es que eso devolveos a mí, eso era para el otro pueblo, para el pueblo de Israel, eso es pasado, ¿sí? Eso es Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice Santiago 4:8. Vamos a Santiago 4:8, que Santiago, bueno, Santiago es un nombre que lo catolizaron, no sé cómo decirlo, lo volvieron católico, pero el verdadero nombre es Jacobo. En portugués, Jacobo se dice Tiago, y el San viene porque en el catolicismo le pusieron el San o el Santo a todas las personas que aparecen en la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso San Pablo, San Pedro, pero aquí nunca dice San Pedro o San Pablo. No, el santo es una persona viva, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor acá nos está aclarando es que Jacobo, el hermano de carne del Señor Jesús cuando vino en carne, Jacobo era uno de los hermanos del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo hermanos, ¿sí? Judíos, ¿sí? Hijos de María también, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos leído en Malaquías y en Oseas? Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Acá en Malaquías dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces nos habían dicho que eso ya estaba obsoleto, que eso ya había pasado. Y acá en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué está diciendo? Acérquense, vénganse, conviértanse al Señor y el Señor tendrá misericordia de vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo mismo que está diciendo acá Santiago. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, acuérdense del concepto de pecado. Limpien las manos, o sea, límpiense del pecado, ya no pequen más, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí vamos a otro concepto de esto que dice, volveos a mí. Zacarías, vamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, para que el Señor nos explique aquí qué es eso de volver a Dios, ¿sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Venga, busque a Dios. A veces le dicen a la gente, lo que hablábamos ahorita, yo sí voy a buscar a Dios. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Cómo se recibe ese llamado para volver a Él? ¿Sí? Dejando de pecar. Ah, bueno, sí, pero ¿qué es eso de dejar de pecar? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos explicarlo de una forma que sea entendible cuando una persona no conoce todavía la palabra de Dios? Entonces, mire lo que dice acá Zacarías. Amén, pastor. Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. En el mes octavo del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor Jesús al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo, el Señor Jesús se enojó en gran manera contra los padres de ustedes, pero diles que así ha dicho el Señor Jesús, vuélvasen a mí, ha dicho el Señor, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor Jesús, no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo que así ha dicho el Señor Jesús, vuélvasen de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me atendieron, dice el Señor Jesús. Sus padres donde están y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis leyes que encomendé a mis siervos los profetas, ¿acaso no alcanzaron a sus padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron, como el Señor Jesús se propuso hacernos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Aquí, mire, acá vuelve este término, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Está hablando de ese único Dios verdadero, el que ha estado siempre desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿cierto? Dice que está
está enojado. ¿Por qué? Por la incredulidad y la iniquidad del pueblo, ¿cierto? Y le dice, diles, entonces acá hace siempre el Señor describe muy bien todo. Aquí está hablando Zacarías y está hablando en un año específico, está dando guías para ubicarlo en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? ¿Dónde pasó eso y cuándo pasó? Acá dice en el 8º mes del año segundo de Darío. Darío era un rey, ¿sí? Darío era rey de Media y de Persia, si no estoy mal. Eso para la época del traslado del pueblo de Israel a Babilonia, cuando eran esclavos en Babilonia, ¿cierto? Durante los 70 años bueno, se me olvidó el término, de la transportación, ¿sí? Fueron transportados a Babilonia, ¿cierto? Entonces le dice a un profeta es la persona que el Señor escoge para hablarle, para que él lleve el mensaje a los demás, ¿sí? Es una escogencia del Señor y el profeta, ¿qué tiene que hacer? Decir exactamente lo que el Señor le dijo. Podemos ver muchos casos. Vino a mí palabra del Señor diciendo, dígales esto al pueblo. Y entonces él le decía exactamente lo que decía el Señor Jesús, no podía cambiar nada. Esa es la labor de todos nosotros al hablar la palabra de Dios. Entonces, volveos a mí, vengan, conviértanse a Dios, crean en Dios, venga, busque de Dios. ¿Cómo? Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. ¿Cómo hago yo para escuchar al Señor? No, atender al Señor. ¿Qué hago yo para que no me pase eso a mí? ¿Sí? Dice, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? O sea, el Señor está diciendo, yo les envío profeta, pero el profeta va a morir porque la vida del hombre es limitada y la palabra de Dios permanece, pero ustedes creen que siempre le van a mandar profetas. Ya los profetas los envió el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? Dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. O sea, esa palabra y esos mandamientos que el Señor le dio desde que sacó, desde siempre ha dado mandamientos el Señor, ¿sí? Hasta el primer mandamiento originalmente en la palabra de Dios, ¿saben cuál es? Fructificad y multiplicaos, ¿sí? Esa fue la primera vez que el Señor le manda al hombre algo. Le mandó a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, ¿sí? La primera vez. Y sigue dando mandamientos. Siempre la palabra de Dios ha existido. La palabra, el mandamiento de Dios ha existido. Dice la palabra que Abraham cumplía todas las leyes y todos los mandamientos de Dios. Y la ley fue dada al pueblo por escrito mucho tiempo después. Pero la ley siempre ha escrito, siempre ha existido, ¿cierto? Lo bueno y lo malo, pues el Señor lo dispuso desde el principio, ¿cierto? Entonces dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Ahora, mire, vamos, para aclarar un poquito más, vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo del 7 al 9, dice, en extremo nos hemos corrompido. Ahí Nehemías está orando y pidiendo reconociendo en el nombre del pueblo lo que está pasando, ¿cierto? Y él reconoce que nos hemos extraviado, que nos hemos apartado del Señor. ¿De qué forma? ¿Qué pasa cuando decimos eso de habernos apartado del Señor? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Tienen aquí algo bien. ¿Qué es eso de apartarse de Dios? ¿Qué es eso de apartarse de Dios? Dice, apartarse de Dios y corromperse contra Dios es no haber guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Uy, ¿cómo así? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, acuérdense que pecar es desobedecer o transgredir la ley de Dios. Por eso cuando usted miente y cuando yo miento, se peca, estamos pecando porque el Señor mandó que no mintamos. Eso es pecado, es sencillo aplicarlo con cada una de las cosas que mandó el Señor.
Y eso es lo que sucede. Entonces nos apartamos de lo que el Señor mandó. Por eso viene toda esta transgresión, por eso vienen todos los problemas. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Por eso es que el pueblo del Señor, por el que vino cuando vino en carne, está disperso por el mundo. Y dijo el Señor Jesús, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa del pueblo de Israel. Eso lo dijo el Señor, ¿cierto? Y eso se cumple. Ahí en el momento cuando estaban en Jerusalén, en Judea, pues había de los judíos de la casa de Judá, que era una parte, pero las otras partes estaban regadas por el mundo, viviendo como gentiles. Por eso es que el Señor mandó a los gentiles, porque estábamos viviendo por fuera de las leyes de Dios. Nos habíamos hecho gentiles, entonces el Señor vuelve a llamar a sus ovejas perdidas. Ovejas perdidas, acuérdense que él tiene una parábola, muchas parábolas acerca de las ovejas. Dice, pero si os volviereis a mí, ¿y qué se trata de eso de convertirse al Señor? Y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, sed no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. A esto se refiere. No es a una nueva versión de la palabra de Dios, que no es al Nuevo Testamento. No, lo que la gente falsamente y mal llama Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento de eso que ya estaba escrito. Todos los apóstoles hablaron del cumplimiento de la ley de Dios, hablaron de la palabra de Dios, de lo que estaba escrito en los profetas, Moisés, los profetas y los salmos. De eso se trata. Entonces, el volverse al Señor es comenzar a guardar los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés, ¿cierto? Pero si os volvierais a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Eso, mi hermano y mi hermana, es lo que está pasando hoy aquí con nosotros y con todos los que estamos viniendo a la obediencia de la palabra de Dios. Por eso nos congregamos los sábados, porque el Señor mandó, hay un mandamiento, el cuarto mandamiento dice que el día séptimo será consagrado al Señor y que se va a reunir la congregación y vamos a aprender de su palabra. No trabajemos porque es un mandamiento del Señor. Por eso está sucediendo eso. Por eso estamos comenzando a aprender cuáles son los mandamientos del Señor. ¿Sí? Son todos. Entonces el Señor Jesús vino, se hizo carne siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse y se hizo carne y se hizo siervo de su misma ley, se hizo igual a nosotros, se hizo como uno de nosotros, ¿cierto? Siendo él Dios y no teniendo necesidad, vino y pagó por mis pecados, porque la paga por el pecado es la muerte. Vino y murió como el Cordero de la Pascua, porque tenía que morir un inocente por los pecados del pueblo, ¿sí? Y eso es bien importante. ¿Por quién murió el Jesús? ¿Por quién murió el Señor Jesús? ¿Por todo el mundo? Él murió por todos. Acuérdense la profecía que dijo el sumo sacerdote, sin ni siquiera saber que estaba profetizando. Es mejor que un hombre muera por todo el pueblo, no por todo el mundo, y no que todo el pueblo muera por un hombre. ¿Se acuerdan cuando dijeron, no, pues que si vienen los de Roma y nos van a poner problemas porque pues esta gente se está yendo en pos de que nos liberemos de los romanos y todo esto? Entonces dice el sumo sacerdote de aquella época, es mejor que un hombre muera por todo el pueblo. ¿De cuál pueblo estaba hablando? El pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces si a usted le pregunta es que Jesús vino y murió por todos, no, porque entonces si no todo el mundo hubiera salvo. ¿Todo el mundo se va a salvar? Dice el Señor que no, que son pocos, que es un remanente pequeño. Es triste porque conocemos a mucha gente que no quiere escuchar, pero el Señor está trayendo a los que sí vamos a escuchar. A usted, mi hermano, a usted, mi hermana, por eso el Señor nos está trayendo ¿a qué? A Él. ¿Pero qué significa venir a Dios? ¿Qué significa venir a su palabra? No pecar, dejar de pecar. Sí, pero ¿qué es pecar? Infringir la ley de Dios. Entonces el Señor nos trae a su ley, a su palabra. Eso está escrito muchísimas veces, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que entender es eso. Estábamos en Nehemías, ¿cierto?
¿Qué era lo que estábamos leyendo? Nehemías. ¿Sí? Entonces dice, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión, nosotros estábamos dispersos, sin entender cuál era nuestro pasado, cuál es de qué descendencia venimos nosotros. Entonces, escuchamos al Señor Jesús, que Él viene por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Comenzamos a escuchar y eso nos atrae ¿a qué? A lo que dijo el Señor, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, vine a cumplir, ¿sí? Porque no piensen que yo vine a abolir, es lo que la mayoría de las religiones cristiana, católica, evangélica, testigos de Jehová, mormones, eso es lo que se predica en la mayoría de las religiones, que el Señor vino a abolir la ley y a poner una gracia, ¿cierto? Sabiendo que la gracia de Dios se está mencionando desde el principio, ¿sí? ¿Qué fue lo que halló el Señor? ¿Qué fue lo que el Señor puso en Noé? ¿Sí? Gracia, gracia. Y si ustedes comienzan a buscar la palabra gracia, la van a encontrar mucho en Moisés, los profetas y los salmos. Cuando hablo de Moisés me refiero a los primeros 5 libros, que en algunas partes se conoce como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la ley, ¿sí? La Torá. Entonces, esa gracia ha venido desde el principio, pero a nosotros nos dijeron las religiones que no, que es que el Señor vino a abolir la ley y el Señor está escrito, dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, ¿sí? No he venido a abolir, sino a cumplir, porque, mejor dicho, antes pasará primero todo, pasará primero el sol y el cielo, y el sol y la luna y el cielo, las estrellas, pasará todo, pero ni una jota ni una tilde, eso es una traducción al español, ¿sí? Los nombres originales eran para las letras hebreas, unas partes muy pequeñas de las letras hebreas. No pasará ni siquiera eso de la palabra de Dios hasta que todo se ha cumplido. Si vemos que hay cielo, que hay sol, y que hay luna y que hay estrellas, quiere decir que la ley no ha pasado. Nunca ha pasado, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la forma de convertirnos al Señor es venir a su ley, a obedecerlo. Aquí lo está explicando muy, muy bien y muy claramente. Pero la religión no nos deja, porque nos tiene como así como a los caballos, que no nos deja ver sino un pedacito. Cuando el Señor viene, por eso Él es la luz. Por eso su palabra es lámpara a mis pies, es tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros estamos en camino de tinieblas. El Señor viene y nos abre, nos ilumina. ¿Con qué? Con su palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Cuando yo entiendo la palabra, yo ya puedo ver por dónde voy. El Señor ilumina mi camino para que no me tropiece. La religión no permite eso. La religión no lo deja a usted salir de los conceptos que alguien se inventó, ¿cierto? Entonces, pese a que el Señor dijo que no pensemos, siquiera no piense que he venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir, porque no va a pasar la ley hasta que todo se ha cumplido. Primero pasarán los cielos y la tierra, ¿sí? Pero a mí me enseñaron que no, la religión dice, sí, él vino a abolir la ley, y que ya no es la ley, sino la gracia. Entonces son conceptos totalmente diferentes. Bueno, venga, ¿qué otra cosa? ¿Qué más podemos decir de esto? Mire, ¿por qué es en el tema que venimos desarrollando, por qué es tan importante esto? Porque de lo que estamos hablando hace parte de la ley del Señor. Entonces, cuando el Señor dice que nos trae al conocimiento de su palabra y al conocimiento de la luz y la verdad, quiere decir que vamos a volver al mandamiento de Dios. Entonces tenemos que mirar qué manda el Señor acerca del matrimonio, del noviazgo, del divorcio. ¿Cómo lo explica el Señor? Eso es bastante importante. Entonces, ese es el concepto que debemos tener claro. Espero que con esta breve introducción al tema ya podamos entender que es necesario que cambiemos nuestros conceptos, porque nuestros conceptos en cuanto al noviazgo, matrimonio, divorcio, la pareja, están basados más en el mundo que en la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llega, por ejemplo, una pareja y se divorcia, ¿qué pasa cuando hay un divorcio? Entonces uno dice, no, pues básicamente pues no se entendieron, ¿no? Y pues se separaron, es mejor, ¿no? Partir cobijas, como dice el mundo. Lo llaman de muchas formas.
No, es mejor, porque es mejor estar solo que mal acompañado. Usted le puede decir y le hemos dicho de muchas formas, pero ¿cuál es el problema? Cuando el Señor nos llama a volver a su ley, volver a obedecer la ley. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto? Le mandó plagas a los egipcios, al pueblo de Israel. No lo tocaron las plagas, ¿sí? Murieron los primogénitos de los animales y de las personas y de las familias. Y a los pueblos de Israel, no, a la congregación de la casa de Israel, ¿cierto? Entonces, de los hijos de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Después de todas esas señales y prodigios grandes y fuertes y poderosos que hizo el Señor para proteger a su pueblo, los saca de esclavitud. Ellos eran esclavos en Egipto, ¿sí? Y el Señor los saca de esclavitud y les abre el mar. Les abre el mar. Cuando usted tiene un problema y vienen a matarlo, a perseguirlo para matarlo, y usted va por el desierto, de pronto a veces no imaginamos esta situación, pero es importante que la imaginemos de la forma correcta. Usted va caminando y se le acabó el camino y adelante queda el mar, ¿sí? Y son, quién sabe cuántos millones eran el pueblo en ese entonces, ¿sí? Y vienen los egipcios a matarlos, ¿cierto? O a volver a esclavizarlos. Los que no mataran los iban a volver a llevar para allá, para tratarlos peor. ¿Qué pasa? Cuando no hay soluciones, el Señor abre camino. El Señor es el único que abre caminos nuevos que no existen. Él abre el mar y pasaron en seco. Ellos ni siquiera se mojaron los pies, ni siquiera se embarraron los pies porque dice que pasaron en seco. Lo dice la palabra de Dios. Salen, ¿qué fue lo primero que hacen? ¡Wow! Nuestro Dios es lo máximo. Y por ahí hay una parte en el Éxodo donde habla del cántico de Moisés. Moisés, que era siervo fiel del Señor, ¿sí? Él comenzó a cantar que cualquier cosa. No, él no estaba cantando cualquier cosa, estaba cantando cosas que le estaba inspirando el Señor mismo. Dios mismo le estaba inspirando, estaba profetizando lo que iba a pasar, estaba celebrando en ese momento, ¿sí? Y estaba hablando de Dios, estaba alabando al Señor. Y el cántico de Moisés es hermosísimo, ¿cierto? Es extenso y es bien bonito. Y entonces todo el mundo estaba bailando, todo el mundo estaba celebrando, felices. Que quitó al faraón y echó a la mar los carros del faraón. Y mire, ya nosotros somos libres, ¿sí? Eso les duró unos poquitos días. Después de ver todos esos prodigios que el Señor hizo, que les abrió el mar incluso, ya se estaban quejando. No, pues que en Egipto, ¿para dónde nos vamos ahora? ¿Dónde vamos a sacar comida acá en el desierto? No nos podemos volver. Mire, ¿qué hacemos? En Egipto estábamos mejor. Entonces, cuando llegan estas informaciones, nos portamos de la misma forma. Cuando el Señor nos alinea y nos santifica, que santificar es apartar, de dejar de hacer las cosas como las hacen en el mundo y hacerlas de la forma correcta, muchos vamos, pero no, no, eso tampoco es así, tampoco es tan estricto, ¿no? Cuando el Señor nos dice, no, es que novia es esto, esposa es esto, matrimonio es esto, casamiento es esto, divorcio es esto, ¿se puede o no se puede hacer? El Señor lo explica todo perfectamente. Muchos van a volver atrás y decir, pero yo estaba mejor como estaba antes, yo estaba mejor como no, pues que ya todo es pecado. Muchos van a volver así. Entonces, yo ruego al Señor para que ni usted, mi hermano, ni usted, mi hermana, ni ninguno en mi casa, volvamos atrás. Que para atrás no. ¿A dónde iremos? Le dijo Pedro, el apóstol Pedro al Señor. ¿A dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Estas son palabras de vida eterna para corregir el camino. ¿Sí? Entonces, miren el problema, por ejemplo, del divorcio. ¿Qué es un divorcio? El divorcio generalmente uno lo analiza. No, es que no se entendieron. No se entendieron, entonces pues no hubo un problema porque no se entendieron. Entonces si a mi esposa no le gustan los frijoles, si a mí sí me gustan, entonces no nos entendemos y no nos comprendemos eso, entonces tenemos el derecho de divorciarnos, ¿cierto? Acuérdese que el Señor lo dijo desde el principio, el problema no comienza cuando la gente comienza a pelear y se quiere separar. El problema comienza por no haberlos instruidos de niños para entender qué significa tener una pareja, que eso es un compromiso delante de Dios, ¿sí? Y delante de los hombres, que es un compromiso y se debe cumplir y que es para toda la vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno no tiene ese concepto, pues sencillamente uno se está acostando con todas las novias que tiene, todas las muchachas, y está acostando
¿Qué es eso? Eso no es acostarse, eso no es buscar. No, pues que se están conociendo. No, es fornicar. Es pecado. No, es que son jóvenes. No, es fornicar. ¿Cierto? No, es que es para que, pues, miren a ver si les gusta. No, es fornicar. Usted puede sacar y yo puedo sacar cualquier tipo de disculpas, pero no, es fornicación. Si no están casados en matrimonio, están fornicando. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, mi hermano y mi hermana. Eso es serio, es bastante serio. Por eso se manifiesta la misericordia del Señor Jesús, que cuando no conocíamos su palabra y no conocemos qué es volver al Señor, Él nos muestra estas cosas porque somos pueblo especial. Hoy dábamos en la mañana un ejemplo, que es ser un pueblo especial. Pues es especial porque no hay ningún otro como ese, ¿cierto? No porque seamos más, sino porque somos menos, somos nada, y el Señor escogió, somos especiales es por la escogencia de Dios, por el Dios que nos escogió, no por nosotros mismos. Cuando hablamos de las fuerzas especiales, ¿qué son las fuerzas especiales? ¿Qué son las fuerzas especiales? Son un grupo de hombres a los cuales se ha entrenado por mucho tiempo, en los cuales se ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos, se les ha dado una instrucción extensa, que tienen bastante experiencia, que cuando ningún otro grupo puede desempeñar una labor, llaman al grupo, a las fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque están preparadas mejor. O sea, a ellos no los van a poner a barrer, ¿sí? Porque la preparación de ellos hace que ellos estén para cosas bastante duras. Barrer es fácil, cualquiera puede hacerlo, ¿sí? No porque ellos, uy, que vamos a barrer, no, sino que barrer cualquiera lo puede hacer, pero ir a liberar, por ejemplo, unos secuestrados o ir a desactivar una bomba o ir a combatir con un grupo insurgente o ir a prestarle seguridad a un pueblo, ¿sí? Eso no lo puede hacer cualquier. El grupo, lo más duro, las tareas más difíciles se le ponen a las fuerzas especiales. Entonces, nosotros somos un pueblo especial y al que más se le da, más se le demandará, dice el Señor. Nosotros somos un pueblo especial, entonces como se nos ha dado esa escogencia de gratis, eso se llama gracia, que seamos escogidos sin merecerlo, eso es la gracia, ¿cierto? Y la gracia es que el Señor nos manifieste su ley para que no nos perdamos. Eso es gracia, viene desde el principio, ¿cierto? La gracia que el Señor ha tenido con su pueblo. Entonces, como más se nos ha enseñado, más se nos ha dado, el Señor nos ha protegido, más se nos va a exigir. Entonces, ¿qué es lo que nos exige? Su palabra. No está demasiado lejos, no es demasiado difícil, dice el Señor. No, no. Ahí está la palabra. Cumplámoslo. Entonces, el problema, por ejemplo, del divorcio. El problema del divorcio, ¿qué es el divorcio? Entonces, no que se separaron, no entendieron. No, hay algo mucho más serio. ¿Por qué se divorcia una persona? Porque se habían casado antes, ¿cierto? O sea, había un compromiso. ¿Cuál es la frase que dice el cura o yo no sé, el funcionario público, el juez o la persona ante la que el sacerdote, el pastor, lo que sea? ¿Sí recuerdan cuál es esa frase que dice que cuando pregunta, qué es lo que pregunta a los novios, a los contrayentes? ¿Se acuerdan? ¿Prometes hacer esto, lo otro y lo otro y lo otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen los dos para que se dé ese acuerdo? Sí, prometo. Sí, juro. ¿Cierto? Entonces, ahí dice el Señor, ¿qué dice acerca de esas cosas? Cuando uno se separa, ¿qué dice el Señor? Mire, aquí en Santiago 5:12, vamos al libro de Santiago, que es el libro del apóstol Jacobo. ¿Sí? Apóstol Jacobo, Santiago 5:12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, si comenzamos a aplicar los conceptos correctos, cuando una persona se divorcia sin justa causa, está cayendo en condenación. No, es querer estar tranquilo, es querer no hacernos más daño.
No, eso no es. Usted puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, pero lo que dice el Señor es otra cosa. Estamos cayendo en condenación por no cumplir nuestros compromisos. ¿Sí? Dice el Señor, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Cuando el Señor nos advierte acá en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, en la carta de Mateo, en el capítulo 5, el Señor advierte sobre eso, los juramentos. Cuando uno invalida el juramento, se llama perjurio. Perjurio. Quiere decir que uno juró por algo y no cumplió lo que juró o lo que prometió. ¿Cierto? El Señor nos aclara, eso estaba escrito en la ley. ¿Mm? Dice acá Mateo 5, 33 al 37. Miren lo que dice, como lo explica el Señor. Él no estaba hablando de nada nuevo, él estaba hablando de lo que ya estaba escrito en la ley, ¿cierto? Entonces dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Se está mencionando que está escrito ya desde allá de Moisés, desde los antiguos, está escrito y fue dicho esto. Dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, cuando usted jura o promete o se compromete con algo, cumpla, no lo incumpla. Perjurio quiere decir incumplir el juramento, ¿cierto? Pero yo os digo, no estaba diciendo nada diferente. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué dice el Señor? Dice, en la palabra de Dios dice que debemos cumplir los juramentos que hacemos al Señor, ¿sí? Cumplir sus votos, dice la palabra de Dios. Acá el Señor nos está dando una información que aclara mucho. Dice, no juren, porque si van a incumplir, van a entrar en condenación, ¿sí? Todo lo demás de mal procede. No se acostumbren a jurar para que les crean. No, acostúmbrese a que su sí sea un sí y que su no sea un no. O sea, la importancia de tener palabra de varón. ¿Se acuerdan? De pronto en la antigüedad se hablaba de esto en nuestras pasadas generaciones, ¿no? De nuestras familias y los viejitos antes decían, es que la palabra contaba mucho y eso tiene que ser así. Que nuestro sí sea sí. Cuando yo digo sí, es sí. Cuando yo digo no, es no. No se cambie. ¿Por qué? Porque entonces ya no me van a creer, entonces uno tiene que, no, mi hermano, mire, le juro, y dice el Señor, no lo hagan, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. El Señor nos está librando de hacer hablar apresuradamente y emitir juramento, porque miren, acá es más, es un mandamiento. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor tu Dios. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que lo tomare su nombre en vano. O sea, jurar falsamente, sin cumplir. Mire lo que dice acá Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Está después de los Salmos y los Proverbios. El libro de Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 del 1, versículo 1 al versículo 6. ¿Qué nos dice el Señor acá referente a eso? Dice, cuando fuereis a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos?
¿Sí ve? El Señor Jesús no estaba diciendo nada nuevo. Dice, no jure por esto mismo, porque ya estaba escrito. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso ya estaba escrito. Hace parte del mandamiento y de la ley de Dios. ¿Cierto? El Señor venía a explicarnos. Vino en carne y nació de una mujer, nació como judío, nació del pueblo para obedecer y cumplir su ley. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Cierto? Eso era lo que nos estaba enseñando el Señor. Entonces, si ven el problema del divorcio, si ven el problema del divorcio, es grave el problema del divorcio. Entonces, como no teníamos eso, estábamos en condenación, porque pues estábamos hablando, no, es con los conceptos del mundo, ¿no? Entonces, por eso vienen los problemas, ¿por qué vienen? Fueron alcanzados de muchos dolores, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no escuchábamos estas cosas, porque no teníamos conocimiento ni entendimiento de la palabra de Dios. Decíamos, sí, sí, Jesús, amén, Jesús, Dios mío, gracias a Dios, pero no teníamos ni idea de quién era ni qué era lo que mandaba, ¿cierto? Decíamos habernos convertido a Dios, pero desechábamos su palabra. Entonces, ¿a cuál Dios es que nos convertimos? Nos enseñaron otro Jesús, un Jesús que no es el de la palabra de Dios, es un Jesús acomodado a lo que a mí me conviene, ¿sí? Es chévere, Jesús perdona todo, no importa lo que usted haga, si no se arrepienta, no hay problema, perdona, la gracia es la gracia. No, la gracia se trata de que el Señor nos corrige, ¿sí? Porque cuando el Señor nos llama a ser sus hijos, nos convertimos al Señor, el Señor nos corrige. ¿Cómo nos corrige? Con su palabra, ¿sí? Entonces dice que uno no debe enojarse o entristecerse porque el Señor comienza a corregirlo, porque viene castigo sobre nosotros porque hemos sido pecadores, ¿cierto? Entonces dice que no te aflijas porque el Señor lo corrige a uno, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿sí? Pero si no nos corrige, pues sencillamente si no recibimos, mire, es fácil. Si no recibimos la corrección de Dios, Dios nos desecha, ¿sí? ¿A quién desecha? Cuando llega la corrección, mire, usted puede decir, Señor, Señor, congregarse, poder, mejor dicho, enseñar, hacer lo que usted quiera y hacer las obras, yo he hecho, yo he dado, mire que ¿sí? Cuando llega la corrección, llega la prueba para saber de qué estamos, en qué estamos, ¿sí? Si no recibimos la corrección, el Señor nos trata como a bastardos y no como a hijos. Y eso es de mucho temor. Cuando llega la corrección y uno no recibe la corrección y no corrige su camino, el Señor nos trata como bastardos, o sea, no somos sus hijos. Eso dice el Señor, y yo no quiero ninguno de esas cosas para ninguno de nosotros, de ustedes, mis hermanos, y de mi familia. O sea, por eso es el temor que viene de Dios, el temor de no quedar por fuera de la salvación, ¿cierto? Entonces, cuando llega la corrección, hay que corregir, ¿cierto? Es indispensable. ¿Cómo podemos corregir? Aquí está la corrección a todo. El Señor nos está corrigiendo. Estábamos haciendo mal, no mienta, no mintamos. Si estábamos mintiendo, tenemos que parar de mentir y arrepentirnos, desechar toda esa inmundicia que había en mi vida porque yo mentía, porque yo adulteraba, porque yo robaba, porque yo codiciaba lo que no era mío, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice el Señor, no adulterarás. Otro de los mandamientos que explicaba, ¿qué es adulterar? No, pero yo nunca la toqué, yo nunca le dije nada a esa mujer, pues es la mujer de otra persona, pero no, yo nunca la toqué. Dice el Señor, si usted la desea con sus ojos, en su corazón, ya adulteró en su corazón, ¿sí? Ya adulteró. ¿Por qué? Porque la codició. Y uno de los mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la mula de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo. O sea, nada de otra persona usted va a desearlo para usted, porque no le pertenece. Eso es codiciar. En el catolicismo enseñaron que no codiciar los bienes ajenos y no codiciar a la mujer del prójimo. No, es el mismo mandamiento, ¿sí? No codiciar. Venga, leámoslo porque esto es bonito cuando lo exponemos en la misma escritura, ¿cierto? Aquí, por aquí en Deuteronomio 5, podemos leerlo acá en Deuteronomio 5, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuando cancelaron en los mandamientos, por ejemplo, que nos enseñaron en la Iglesia Católica,
Ahí acomodaron unas cosas y quitaron unos mandamientos y estiraron otros para poder cuadrar, porque son 10. Si son 10, pues tiene que haber 10, ¿cierto? Entonces, cuando dice, por ejemplo, acá en los 10 mandamientos, dice Deuteronomio 5:6, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Entonces, pues, usted ve la feria de muñecos e ídolos que hay en la Iglesia Católica, pues entonces ellos cambiaron eso, ¿cierto? Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia del Señor viene con los que guardamos sus mandamientos. Eso tiene que quedar claro. No, Señor, ten misericordia. Mire, ¿sobre quién viene la misericordia? Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No es solo decir, no, yo amo a Dios. No, es guardar sus mandamientos también, ¿cierto? Entonces, esta parte, pues, agrede todo lo que la religión católica hace con la idolatría que tienen. Tienen muñecos para todo y la gente va y se les inclina, pese a que el Señor dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, y van y les hacen fiestas, les celebran fiestas patronales a los santos patronos, ¿sí? Eso es un mandamiento, entonces como no conviene, lo quitaron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para reemplazar esto? ¿Sí? Acá abajo, acá dice, en el 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa la dividieron en dos. Entonces, uno del mandamiento es no codiciar la mujer del prójimo, y lo otro, no codiciar los bienes ajenos, ¿cierto? Pero es un solo mandamiento, entonces como les descuadraba uno, porque como quitaron el de la idolatría. Entonces, eso ha pasado con la religión. Eso es lo que pasa con todas las religiones, que transforman la palabra de Dios de acuerdo a sus propias expectativas y de acuerdo a su propia conveniencia. Entonces, bueno, yo creo que continuamos luego con el tema, porque esta es como una introducción para continuar con ese tema de cómo es que se debe hacer la escogencia para casarnos, qué es el matrimonio, ¿me puedo divorciar? Acá el Señor me está, solo el hecho de decirme que cumpla mis promesas y que no siga prometiendo y que no siga jurando, porque muy probablemente no voy a volver a cumplir, y dice que eso de mal procede y que hay condenación, ¿cierto? Entonces eso es importantísimo, importantísimo adquirirlo para mi vida, para que me comience a ir bien, ¿sí? Muchas personas le llaman karma, por ejemplo. No, es que es un karma, pero es puro desconocimiento, porque cuando lo dice otra cultura, así es más atractivo. Por ejemplo, la gente por eso le gusta hacer yoga. Es oriental y no tienen ni idea. Gente que dice que es atea haciendo yoga. No saben que el yoga es la práctica de la religión hinduista, porque tiene unos objetivos, las posiciones, los estiramientos y todo eso tiene unos objetivos religiosos. La gente está ciega. Pues hacer yoga, no, es que yo pues estiro y yo pues... No, está haciendo unos rituales para atraer que a la kundalini y acomodar los chakras para una cantidad de cosas. La gente no tiene ni idea, pero los mismos, pues como gurús de esas religiones dicen, no, la gente no tiene ni idea. El yoga, no hay un ejercicio el ejercicio de las posiciones del yoga es para alinear el organismo con los dioses del hinduismo. Eso es, la gente no sabe. Entonces, por eso, cuando escuchan ese tipo de cosas, eso es un karma. ¿Qué es karma? Que cuando usted hace algo malo, eso se le devuelve y le pasa algo malo, ¿sí? Y que cuando usted hace algo bueno, entonces le llaman dharma. Como es oriental, entonces eso es aceptado. Pero no, eso no se lo inventaron allá, eso lo dice el Señor. Si cumplen mis mandamientos, vendrán estas bendiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendito será tu alacena, bendita será tu mujer, tu descendencia. Eso se llama bendición.
Y lo que llaman karma, ¿sí? Es sencillamente la maldición de Dios, porque Dios también maldice. Él bendice y Él maldice. Si no cumples mis mandamientos, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir, te irá mal, te vas a enfermar y no tendrán cura, nada te podrá curar. O sea, van a pasar una cantidad de maldiciones. Entonces, cuando la gente, no, qué karma, no. ¿Qué maldición de Dios está cayendo sobre mí por no cumplir sus mandamientos? ¿Sí? ¿Dónde está esta parte de las maldiciones y las bendiciones? Deuteronomio 28. ¿Sí? Si quieren, por favor, si quieren, investiguen más sobre eso. Dice Deuteronomio 28, les doy un adelanto para que ustedes estudien en casita. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. O sea, que el Señor lo va a bendecir a uno, ¿cierto? Que el Señor va a cuidar su camino porque somos obedientes. Y un padre que ve que su hijo le está obedeciendo y que lo ama, pues lo va a proteger, le va a proveer todo, ¿sí? Pero si no, dice acá en el 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor, el Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, o sea, todo lo contrario. Gente le llama karma porque suena mejor, pero es maldición de Dios que viene por yo desobedecer su ley, su palabra. Eso es claro, tenemos que llamarlo de la forma correcta, ¿sí? ¿Cuál karma? Es maldición de Dios que viene por mi desobediencia. Entonces, bueno, continuamos la siguiente vez. Nos vemos, si Dios quiere, próximamente para continuar con este tema tan precioso de puede besar a la novia. El Señor Jesucristo me los bendiga grandísimamente. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.